Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí. Da la casualidad que hay 3 actos simultáneos en San Sebastián de los Reyes, por lo cual vuestra presencia aquí es muy importante para nosotros. La idea que tenemos es, voy a presentar primero a Loreto, que es la autora del libro y la nieta de Pedro Urraca. Después Luis va a hacer algunos comentarios sobre el documental, veremos el documental y después del documental pues Loreto os explicará esas cosas que no están en el documental, que están en el libro, y si queréis un coloquio, pues evidentemente es el momento más oportuno para hacerlo. Loreto es madrileña, estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y en estos momentos trabaja y vive en Alicante. Yo la conocí gracias a un buen amigo, Francisco Martínez López, el Kiko, que quizás sea el último guerrillero antifranquista que queda vivo. Cumplirá 100 años en octubre. Es hermano de un vecino de este barrio, que también tiene su historia, que está allí, que es Antonio, evidentemente Martínez López. Kiko me proporcionó sus coordenadas y la verdad es que dándonos todas las facilidades del mundo, pues hoy Loreto está aquí para contarnos una historia sorprendente. Por un artículo en un dominical del País en el año 2008, conoció la verdadera identidad de su abuelo, Pedro Urraca Rendueles, del que solo sabía que trabajaba en el Consulado Español de Bélgica y al que reconoció en la fotografía que venía en el periódico. Era policía que el gobierno de Franco envió a Francia en noviembre de 1939 para perseguir a los republicanos allí exiliados. Bueno, yo había preparado una cosa y se me ha olvidado. Sí, apaga, no importa. Si me lo sé. ¿Así se ve? No se ve. Vas a tener que apagar, a ver si veo. Sí. Bueno, si es porque se vea eso. Bueno, yo lo veo así, venga. Bueno, como realmente toda su historia y los sentimientos que despertaron en ella están relatados en el documental y en la posterior presentación del libro Entre Llenas, retrato de familia sobre fondo en guerra, pues yo no voy a comentar nada más. Pero sí quiero destacar algunas cosas que he leído de ella y que nos muestran la vergüenza, los miedos, la ira, pero sobre todo el valor para afrontar la situación. Tras años de investigación en archivos en Francia, en España y en Alemania, descubrió la historia del exilio republicano y también los indicios de la implicación de su abuelo en la captura de Jean Moulin, que era el líder de la resistencia francesa. Por todo ello, decidió divulgar estos aspectos de nuestra historia tan poco conocidos y publicó el libro que tras el documental presentaremos. Pero a mí me ha parecido muy importante esto que os pongo aquí en esta diapositiva. Es una carta póstuma que escribe a su abuelo y le dice: desenterrando tu pasado, te pongo en evidencia y expongo la magnitud de vuestros estragos. Mientras busco más datos para recomponer tu verdadera historia, intento recuperar del olvido a vuestras víctimas, para así liberarme del lastre de tu infamia y poder seguir viviendo con dignidad. La culpa no se hereda, pero el daño está hecho y el dolor y la vergüenza perduran. A mí me parece impresionante estas palabras, no sé si a vosotros, pero me parece de un gran valor enfrentarse a la vida y como ya nos contará después. Desde el punto de vista profesional, es miembro de la Asociación Española de Historia Pública y ha participado en actividades de divulgación de la historia del exilio republicano en muchos foros. Otra de las cosas curiosas, o que a mí me chocaron, es que desde 2021, colabora con el colectivo internacional Historias Desobedientes. Esto fue fundado en el año 2017 en Argentina
y posteriormente, 2 años después, en Chile. Y está integrado por familiares que son familiares de gente que fue genocida y que trabajan por defender políticas de memoria, de verdad y de justicia, fundamentalmente en América Latina y en Alemania. Bueno, yo creo que con esto es suficiente y paso la palabra a Luis Pérez Lara, que os va a comentar su visión del documental, ¿no? ¿Lo veis bien? ¿Hace falta eso? No. Ahora, ya con eso, si está así, vale. Así no. Así no. A ver, el otro, ¿no? Así no. No, lo veo. Bueno, buenas tardes. Gracias. Es un placer siempre vuestra adhesión a vuestra adhesión a nuestros llamamientos, sin lo cual no podríamos tener la programación que tenemos. Yo quiero valorar siempre lo que se ha producido en esta asociación, que es un seguimiento entusiasta, ayudando y con un poder de convocatoria que nos sitúa en una forma de satisfacción nuestra de que por fin pues, este tipo de cosas que no han sido tratadas durante casi nunca pues tienen ese eco en una parte de nuestra sociedad. El nombre de nuestra asociación es Comisión de la Verdad. La importancia del conocimiento de la verdad es, en nuestro país y en otros, por desgracia también, es capital. Sin con el conocimiento de la verdad no podemos tener un conocimiento de la historia, de lo que pasó y de quiénes fueron los protagonistas de determinadas situaciones tan lamentables, tan trágicas como fue la dictadura de Franco. De ahí los jueves de la memoria. Nuestro proyecto inicial fue contar la verdad en todos los órdenes que fuera posible. Para eso hemos contado también con obras de teatro, con películas, con intervenciones personales. Los jueves de la memoria son ya un hecho positivo en el conocimiento de la historia, sobre todo de nuestro pueblo. El proyecto fundamental que nosotros empezamos a llevar a cabo fue precisamente conocer la verdad de lo que había pasado en San Sebastián de los Reyes. Nos preocupaba mucho que un pueblecito de 1.400 habitantes hubiera tenido una brutal represión, de tal manera que, vamos por el 158 consejos de guerra, de los cuales 32 fusilados. En aquel momento era un porcentaje de la población tremendo, ¿no? Ese proyecto de exhumaciones, que esperamos culminar pronto, como se merece y como esperan los familiares de los fusilados, estamos en ello, pues fue para nosotros un arranque de emociones y de satisfacciones al mismo tiempo de poder tener los cuerpos de aquellos republicanos que fueron fusilados cuando ya se había acabado la guerra. Hoy vamos a ver una película, un documental que contiene todos los ingredientes que se puede uno imaginar para justificar los jueves de la memoria y todas las actividades que se puedan llevar a cabo en todas partes para echar abajo el telón de la ocultación, de la mentira, de todo aquello que trataron de esconder para que el pueblo no tuviera conocimiento. Estamos en los principios de averiguar realmente lo que pasó. Cada una de estas tentativas es un valor añadido que debemos de valorar. Esto
nació de una extraordinaria y valiente aportación para compartir el relato de los golpistas y para construir un nuevo relato basado en la verdad. Yo quiero dar las gracias con toda mi alma a la familia de Urraca, a Loreto especialmente, que cuando conoció lo que estaba pasando tomó la difícil y la valiente decisión de contar la verdad. Hacen falta ejemplos como este en todas partes. Hace falta decisiones de esa naturaleza tan especiales, tan difíciles de encarar, ¿no? Pocas películas, obras de teatro o cualquier otra iniciativa pueden reflejar lo que fue la esencia del franquismo, la persecución, la detención, la encarcelación y el asesinato de los rojos, de los republicanos y republicanas, que nosotros conocemos bien cómo pasó. Esta película debería ser proyectada en los institutos, en las universidades, para que la juventud conozca esa parte de la historia que nadie le contó nunca. Hay mucho que hacer todavía para contar la verdad de lo que pasó, y más con el clima que nos rodea en estos momentos. La alternativa que nos amenaza es un gobierno de extrema derecha, la vuelta atrás, el volver a empezar otra vez todo lo que sufrimos durante tantos años. Solo con la unidad de la izquierda, de los demócratas, podemos evitar que suceda algo parecido y que sería terrible para nuestro país. Yo quiero citar en estos casos el ejemplo de Mao Zedong en la larga marcha. Ya sabéis que emprendió una larga marcha para llegar a Pekín y naturalmente cambiar la situación de China en esos momentos que era caótica y era terrible. En el camino a ese objetivo se encontró numerosos grupos políticos que a la mínima se estaban matando entre ellos. En vez de avanzar, cuando todos ellos tenían un fin común, cuando todos estaban de acuerdo en el proyecto, resulta que entre ellos estaban matando unos a otros. En ese momento Mao Zedong lanzó una consigna que yo me gusta repetir porque no ha pasado, no falta que ocurran ejemplos como aquel, desgraciadamente. Los grupos de izquierda generalmente se enfrentan entre ellos y quítame aquellas pajas, se van al garete, a avances que podemos conseguir y que somos naturalmente partidarios de que se cumplan. Mao Zedong dijo, y se lo repitió para que lo repitiera en todas partes, ni un solo tiro que no vaya dirigido al enemigo principal. Si esta lección la pudiéramos aplicar en nuestro propio país, seguramente nos iría mejor, porque la solución a lo que nos ofrecen determinados grupos políticos negacionistas es una solución caótica, una solución de vuelta atrás. Sin embargo, si nos pusiéramos de acuerdo, si hubiera unidad, naturalmente eso no se llevaría a cabo. Pues seguimos ese ejemplo, o cerramos el paso a los que con los cascos de sus caballos pisotean los avances de la ciencia, de la educación, de la verdad. Insisto, enhorabuena, es una aportación al relato que debemos crear, que solo tenemos el que hicieron los golpistas, una aportación valiosísima para que ese relato abra los ojos a todos aquellos que todavía no conocen la verdad de aquella situación monstruosa. Muchas gracias.
que no me acerco. Bueno, Loreto tiene la palabra para iniciar el coloquio. Bueno, antes que nada, muchas gracias Carmen, muchas gracias Luis y a la de la Comisión de la Verdad por invitarme a dar esta charla en los jueves de la memoria, y también muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo espero que les haya parecido interesante el documental. Yo estoy muy satisfecha con él porque han tratado con mucha objetividad histórica y con mucho rigor histórico lo que es la faceta de Pedro Urraca como un agente franquista en la persecución al exilio. La pena es que por falta de tiempo el documental no ha podido profundizar en lo que es la faceta de Pedro Urraca como este agente nazi que contribuye a la persecución de los resistentes franceses, que es en realidad la razón por la que se le condena a muerte en Francia. El origen de la condena viene de una denuncia por parte de una ciudadana francesa, Antoinette de Sache, que era la inquilina en un apartamento en París, propiedad de la suegra de Pedro Urraca. Y denuncia, pasada la guerra, a toda la familia Urraca, es decir, a su propietaria, a la suegra de Pedro, a la mujer y a propio Pedro Urraca, porque les acusa de que la habían denunciado a la Gestapo porque ella era judía. Entonces, ¿quién es esta Antoinette de Sache? Bueno, es una mujer realmente rompedora, muy moderna para su época. Era una mujer que, divorciada, vivía sola de sus rentas y de la pintura, porque era pintora. Estaba muy bien relacionada en lo que son las altas esferas de la política francesa. Ella misma militaba en el Partido Radical, que formaba parte del Frente Popular. También dentro del ambiente, digamos, artístico tenía muy buenos contactos. Era una persona, digamos, más o menos conocida, ¿no? Y lo que ocurre es que es la compañera sentimental de quien luego se convirtió en el líder de la resistencia, de Jean Moulin. ¿Quién era Jean Moulin exactamente? Bueno, pues en julio de 1936, cuando el golpe de Estado en España, él está cumpliendo las funciones de jefe del gabinete civil del Ministerio del Aire. Como tal, es la persona encargada de canalizar el poco armamento que llegó a la República, primero de una forma legal, hasta que se firmó el acuerdo de no intervención, pero luego incluso de una forma clandestina también contribuyó a que llegara cierto armamento a la República. Después de esas funciones ministeriales pasa a ser gobernador civil en algunos departamentos franceses, y cuando ya Francia es ocupada por los nazis, el gobierno de Vichy le depone de sus funciones, puesto que es uno de los gobernadores civiles que no son, digamos, colaboradores con los nazis, y a partir de ese momento entra en clandestinidad, se convierte en un resistente. Más adelante es el encargado por parte del general Charles de Gaulle de ser quien pueda unir a todos los movimientos de resistencia, y por eso se convierte a partir de 1942 realmente en el líder de la resistencia francesa. No voy a entrar en detalles ni les voy a desvelar las vicisitudes de esta pareja de clandestinos en aquel momento, puesto que ella es judía, está siendo perseguida, él siendo resistente también está siendo perseguido. Por si quieren leer la novela, ahí encontrarán, digamos, esas aventuras, por llamarlo de alguna manera, de esta pareja, ¿no? Pero la casualidad es que, como ella era inquilina de este apartamento de la suegra de Pedro Urraca, Pedro Urraca conocía a Antoinette de Sache, también conocía cuál era el papel de Jean Moulin en julio del
funciones en aquel ministerio, y también conoce que Antoinette Sage se ha refugiado en la zona no ocupada y que mantienen esta relación. Entonces, la cuestión es por qué Pedro Urraca persigue a Antoinette Sage. Simplemente por el hecho de que sea judía. Pedro Urraca, dentro de sus funciones ministeriales, no tiene por qué ir contra los judíos y al fin y al cabo no tiene nada contra ella. O la persigue porque la quieren desalojar del apartamento que ocupaba en París para ellos entrar en él, como es lo que alegan en el juicio, o más bien, que es la sospecha que tiene Antoinette Sage, si no la perseguirá porque a través de la persecución a Antoinette Sage va a conseguir localizar a Jean Moulin y va a favorecer que la Gestapo consiga atraparle, como de hecho fue y murió a consecuencia de la tortura, ¿no? Entonces, realmente sería la forma que tendría Pedro Urraca de devolverle el favor a la Gestapo por todas aquellas detenciones de republicanos que la Gestapo le había ofrecido en el año 40-41. Entonces, eso es prácticamente lo que cuento en la novela, ¿no? Lo que no puede contar el documental. Pero si también estoy contenta con el documental es porque han tratado con mucha delicadeza este aspecto de mi desafiliación, de yo intentar realmente desprenderme de toda la maldad que puede implicar este apellido y cómo me he introducido en este colectivo internacional de historias desobedientes, ¿no? La cuestión surgió porque, precisamente gracias a la novela y a la promoción que se hizo de ella, a través de un argentino que vive en Barcelona y que conocía la existencia del colectivo de historias desobedientes, les informó, ¿no? Entonces, un día yo recibo un mensaje de Analia Kalinek, que es una de las fundadoras del movimiento en Argentina, y se presentaba como la hija desobediente de un genocida cumpliendo condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Claro, cuando yo recibí aquel mensaje me quedé muy sorprendida, y porque me pareció de una valentía increíble que una persona pueda decir es que está cumpliendo condena ahora mismo, ¿no? Entonces también me contaba que junto con otras personas que se habían, sobre todo mujeres que estaban en la misma situación, habían creado este colectivo a partir de 2017, cuando en Argentina se intentó pasar una ley que se llamaba del 2x1, por la cual se reducía el cumplimiento de las penas al 50%, ¿no? Y había personas que iban a ser excarceladas, entre otros, por ejemplo, el propio padre de Analia, ¿no? Entonces, ese rechazo popular que generó aquel intento de ley, pues fue lo que hizo que varias personas protestaran y se pudieran conocer entre sí, y entonces formaron aquel colectivo. Y si lo llamaron historias desobedientes es porque hacen alusión a la ley de obediencia debida, con la cual, gracias a la cual, años anteriores, muchos militares que estaban siendo enjuiciados habían conseguido eludir la justicia, alegando que lo único que habían hecho era cumplir, obedecer las órdenes de la jerarquía. Entonces el colectivo creció rápidamente en Argentina, pero también a los 2 años saltó a Chile. La portavoz chilena es Verónica Stay, la que sale en el documental, pero luego también saltó a Uruguay, a Paraguay, Brasil, y a mí me contactaron, me invitaron a una reunión, por supuesto virtual, y allí conocí a otras personas. Y a mí lo que me sorprendió es ver cómo a miles de kilómetros yo me encontraba prácticamente con mi familia, porque eran personas que prácticamente al mismo tiempo habíamos padecido este proceso tan desagradable realmente de llegar a asumir ser un descendiente de un genocida, ¿no? Entonces tenemos trayectorias, sentimientos y posicionamientos respecto a los derechos humanos que son muy similares.
bueno, me pedían que si yo quería ser la portavoz en España, ¿no? Y a partir de ese momento pues empecé a colaborar con ellos. Por supuesto que tenemos diferencias, ¿no? Sobre todo pues los lazos familiares en el Cono Sur son mucho más estrechos que el que yo tenía con Pedro Morraca, puesto que en la mayoría de los casos son hijos o sobrinos y yo era simplemente una nieta. También en muchos de sus casos ha habido una buena relación familiar, han sido familias realmente cohesionadas en torno a la figura del padre y han sido buenos padres, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones sí que eran buenos padres. Y yo pues la verdad es que no tenía ningún afecto por Pedro Morraca, ¿no? Yo no he tenido que desprenderme de ese cariño que hayan podido sentir durante sus infancias, ¿no? Y luego también hay una gran diferencia, y es que en estos países, como ha habido una justicia transicional, pues en la mayoría de los casos por lo menos han sido acusados, otros han sido enjuiciados y en muchos casos están realmente cumpliendo condena. En cambio, Pedro Morraca, como prácticamente todos los victimarios de su generación, murió impune y condecorado. Esas son, digamos, las grandes diferencias. Pero este sentimiento de vergüenza que tenemos en común, que además la vergüenza es un sentimiento que aísla. Cuando una persona siente vergüenza, lo que trata es de alejarse precisamente de la sociedad, porque se siente excluido, o sea, se autoexcluye, ¿no? Pero paradójicamente es precisamente ese sentimiento de vergüenza el que nos ha unido como colectivo, ¿no? Y esa rabia de tener que soportar el ser familiar de este tipo de victimarios. Entonces, también tenemos en común esa necesidad que muchos de nosotros hemos sentido de expresarnos por escrito. Hay algunos que han escrito novelas o otro tipo de relatos o poesías, también hay fotógrafas o también documentalistas, es decir, una necesidad creadora que es como una manera de darle la vuelta a esa vergüenza y a esa rabia que sentimos, ¿no? Y por eso surgió un taller literario que precisamente Verónica Stay es quien lo dirige, y llevamos ya 4 libros colectivos publicados. Los 3 primeros se publicaron en Argentina y son imposibles de encontrar, salvo el segundo que circula por PDF, está liberado de derechos, y acabamos de publicar el 4º volumen que se ha publicado en Chile, pero también en España, gracias a Traficantes de Sueños. Y es en ese volumen en donde se recopila, y como es una antología de textos desobedientes, contiene pues, manifiestos y declaraciones colectivas, relatos de vida, digamos, y testimonios personales. Son reflexiones desde y sobre la desobediencia, pero también no solamente hay textos de desobedientes, sino de expertos, ¿no? Como por ejemplo de psicólogos o de activistas sobre los derechos humanos o de investigadores sociales. Y reúne en realidad sobre todo textos del primer y del segundo volumen. Hay autores que son inéditos, ¿no? Y bueno, pues esta necesidad creadora en realidad es una forma que tenemos de transformar esta herencia maldita en un legado positivo, no solamente para nuestras propias descendencias, sino como intentar transmitir y de alguna manera romper este silencio y que nuestras tristes historias pues, no se vuelvan a repetir. Entonces, bueno, pues he presentado rápidamente los 2 libros que me acompañan hoy, y el documental pues es el que han visto. Si tienen ahora alguna pregunta, pues yo encantada de responderles. Muchas gracias. Gracias. En esta casa tienen costumbres y una de ellas es que nos dan de tiempo hasta las 8:45. Entonces tenemos 10 minutos. Yo os pido un esfuerzo, es decir, que no haya intervenciones, si no, no podríamos, para que pueda intervenir la gente, preguntas o
cosa cortita, por favor. Pero sí vamos a aprovechar los 10 minutos. Son dos preguntas muy cortas. La primera es casi anecdótica. Además de no haber visto a tu padre casi nunca, ¿tú has sido una niña retraída con pocas amigas y amigos? ¿O te han impulsado a hacerlo? Eso es una pregunta para entender un poco el asunto. Y otra, entiendo que tú ya has acabado tu labor de investigación histórica, de visitar archivos. No sé si te seduce ayudarme o orientarme en hacer lo mismo sobre una persona de Soto del Real, que es el arzobispo Casimiro Morcillo, que a mí su ida a Gatópolis me parece muy extraña e investigable, y que puede tener que ver con mi abuelo, presuntamente fusilado en Chorra de la Sierra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues la verdad es que nadie me ha preguntado nunca si yo he sido una persona solitaria o no. He tenido muchas posibilidades durante mi infancia, a pesar de ser una hija única y tal, de tener amistades, y las tengo, y buenas amistades porque continúo con ellas. Pero sí que es verdad que he sido a lo mejor un poco retraída en el sentido de... hombre, sin saber nada realmente, pero el mero hecho de llevar este apellido ya me había traído bastantes problemas de pequeña en el colegio, porque evidentemente los niños son crueles y de Lorito, Urraca, el pájaro, pues se puede imaginar la cantidad de bromas que he padecido, ¿no? Entonces, no me considero, o sea, para mí mi infancia ha sido feliz, simplemente era sin un padre, pero bueno, no, mi entorno familiar ha sido muy bueno, a lo mejor con esa anomalía, pero ya está. Y respecto a tu investigación, yo a todo el mundo que me pregunta que si ha sido duro investigar sobre mi familia, respondo sí. Claro que ha sido duro porque las cosas que me he encontrado han sido muy desagradables. Pero como en un momento del documental digo, es una manera también de terminar de construirse uno mismo. Porque yo me había criado sabiendo la mitad de mi familia, pero no la otra mitad. Entonces, aunque sea una mitad muy desagradable, pero no deja de ser mía. Entonces, el hecho de conocer esa parte de la familia a mí me ha enriquecido. Entonces yo eso se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Hay alguna pregunta? No hay más. Realmente se nos acaba el tiempo. A ver, que sean preguntas, ya es que nos queda muy poquito, por favor. Pedro Urraca iba de Colina, que no cogía. Ya ayer le dirigía. Claro, Esa gente que le está... bueno, dirigía esta política represora en el primer momento, digamos, a partir del 39, es Serrano Suárez. Y luego está el director de la Dirección General de Seguridad. Es decir, Pedro Urraca es el responsable de poner en práctica esa política de persecución, pero ni mucho menos iba a ocurrir, eso está claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, es una pena, pero no podemos ser. La asociación, nuestra asociación quiere hacer un pequeño obsequio a Loreto, que es los libros que hemos publicado durante todo este periodo, para que tenga un recuerdo nuestro. Gracias a todos. Seguirnos la pista, que somos concienzudos y os quitaremos no tan fino.